estamos aquí en nuestro primer Instagram Live de En Esencia. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Hoy vamos a hablar sobre salud ocupacional y los temas de bioseguridad. No solo por el tema del COVID, sino también cómo tú como empresario puedes tener una empresa segura para tus trabajadores y también, por supuesto, para tus clientes. Tenemos una espectacular empresaria, una espectacular profesional como es la ingeniera ambiental Edith Iturralde, quien ya nos acompaña ahora en vivo y con quien vamos a topar todos estos temas. Vamos a esperar un ratito a que nos conectemos con un poquito más. Entonces vamos a iniciar este tema. Bienvenida, Edith. Gracias por estar con nosotros aquí en mi Instagram Live. Cuéntame, por favor, sobre ti, tu experiencia laboral y cómo nosotros podemos superar los temas de bioseguridad. Chévere, Cari, muchas gracias por la invitación. Un poquito contarte, bueno, tengo una empresa que se llama IPGES, tiene 15 años de experiencia en el mercado, soy ingeniera ambiental, máster en seguridad, salud ocupacional. Hemos trabajado con asesoría en el sector privado desde hace mucho tiempo, en la parte de prevención de riesgos, en la parte de bioseguridad, en la parte de capacitación. Entonces, eso es un poco de lo que he hecho con relación a la parte de SCO. Aparte, estoy trabajando también en el miembro de directorio de una fundación que se llama Women for Women, en el que proponemos la participación de la mujer en la sociedad, en posiciones de liderazgo. Entonces, un poco eso es lo que te puedo contar. Qué bueno, gracias, Edith. Me parece espectacular tu trayectoria y realmente con el tema de la pandemia todos estamos en una crisis emocional, tanto empresarios como trabajadores, como colaboradores, como clientes. Nos ha puesto en una alerta de que cómo nosotros podemos lograr que nuestra empresa sea segura, no solo con el tema de la pandemia, sino con absolutamente todo. Entonces, Edith, tú, ¿qué es lo que has visto últimamente? ¿Cuál es la realidad en el Ecuador? ¿Qué es lo que está pasando con el empresario en el tema este de bioseguridad? Bueno, a ver, definitivamente ya cuando un poco el tema de la cuarentena y de la pandemia como tal nos tiene ya en un modo más de una nueva normalidad. Estamos enfrentándonos desde las empresas primero a toda la parte económica y a todas las adversidades que esto tiene y esto tendrá en el futuro. En la parte de seguridad y salud, el adaptarse, por ejemplo, a realidades como el teletrabajo, tiene como consecuencias un alto nivel de incidencias en la parte psicosocial, altos niveles de estrés, de carga laboral, de problemas ergonómicos. Acordémonos que el teletrabajo vino en un contexto sin reglas y lo adaptamos de un día a otro. Hoy por hoy el empresario, las empresas tienen que estar vigilando la parte no solamente de bioseguridad, la parte de salud ocupacional para mantener sus negocios, para poder prevenir enfermedades, sino también la parte emocional, la parte ergonómica de sus colaboradores para evitar enfermedades, para evitar días de ausentismo, fatiga, que esto les pega netamente en la productividad. Bueno, sobre este tema sí es muy importante. Justo ayer conversaba con Cari Vázquez sobre el tema de qué es lo que están buscando los empresarios en la parte laboral, esta parte flexible del trabajo en casa, ¿no? Del trabajo, del teletrabajo, pero sobre todo de este tema en la salud ocupacional, del derecho a la desconexión. Sí, completamente. Es decir, hoy ese es uno de los retos que tienen las organizaciones, el establecer formas seguras de mantener los trabajos con sus colaboradores, el derecho no solo a la desconexión, a la conciliación laboral, a la identificación de los riesgos que está teniendo cada colaborador. Acordémonos que la casa es el lugar donde todo confluyó.
Está confluyendo el trabajo, las actividades del hogar, la educación virtual de los hijos, está la participación de la familia como tal, las vicisitudes de la familia, y entonces en ese contexto nosotros debemos como organización identificar esos riesgos, controlarlos, darle seguimiento y brindar a los colaboradores herramientas para poder tener un mejor espacio de trabajo. Hay estadísticas que, por ejemplo, hoy se está trabajando más de 55 horas a la semana en promedio, cuando lo regular ya sabemos que son 40. Esto trae como consecuencia una alta posibilidad de tener enfermedades como el burnout, como depresión, como estrés, como ansiedad. Y no queremos, encima más de que estamos en una pandemia y encima más de que tenemos que ser eficientes con nuestros recursos, tener a nuestra población trabajadora enferma. Entonces es de vital importancia identificar estos riesgos y darles una gestión adecuada. Perfecto, Eddie. Y vamos al meollo del asunto. Hablamos de salud ocupacional, hablamos de temas de bioseguridad. Hablemos sobre cómo la empresa tiene que ser en este 2020. A partir del 2020 nos cambiaron absolutamente todos los programas y ahora nosotros debemos seguir un montón de protocolos para lograr nuestra empresa segura. ¿Cómo tu empresa trabaja con las diferentes empresas que buscan tu consultoría? ¿Cómo inicias el trabajo? Porque, como te decía, este video va dedicado a todas las empresas, no solo grandes, pequeñas, sino también emprendimientos, a locales comerciales, a locales de comida, que buscan brindar un sitio seguro a sus colaboradores y al resto, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo tu empresa empieza a brindar estos servicios de consultoría. Correcto, Cari. En primera instancia, yo te diría identificando las necesidades. Tenemos un universo de organizaciones, de emprendimientos, de negocios, grandes, chiquitos, medianos. Entonces, la primera parte para poder empezar a promover la salud ocupacional, a promover la seguridad, es identificar las necesidades de la empresa, adaptarnos al presupuesto de la empresa, adaptarnos incluso a la realidad de sus trabajadores. En función de eso, cuando hablamos de bioseguridad, nosotros, por ejemplo, tenemos un universo de posibilidades desde primero la concientización del personal, la revisión de los recursos en los que van a gastar. Hoy hay un bombardeo de información que utiliza la mascarilla que uno utiliza, que utiliza esta sustancia que no utilices, y entonces nos enfocamos en brindarle al dueño de negocio las necesidades específicas que requieren, tanto para el control de riesgos como para sus colaboradores, y pensando que un protocolo de bioseguridad tiene que ser algo que tiene que ser permanente en el tiempo. No es cuestión de tener un documento y no es cuestión de usar una mascarilla y alcohol. Nosotros nos hemos certificado como empresa a través de una consultora española para implementar un sistema de gestión que prevenga el COVID y que logre la permanencia en el tiempo de las organizaciones y de los negocios. Es así como tiene que ser. Los negocios ahora tienen que incluso implementar un BCP que se llama un Business Continuity Plan, en donde identifiquemos qué es lo que vamos a hacer si volvemos a rojo, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer si en el 2021 hay un COVID-21? ¿Me explico? O cualquier situación que nos signifique a nosotros un rompimiento nuevamente de las actividades, y es en función de eso que nosotros trabajamos. El protocolo y todos los procedimientos y los programas que se implementan en la organización tienen que ir incluso hacia allá. Y es por eso que debemos identificar. Eso quiere decir que el momento en que tú empiezas a trabajar con una empresa, con un local comercial, con un emprendimiento, tú lo que primero haces es un levantamiento de información y haces el compromiso con la empresa para que este levantamiento de información y el producto que tú vas a entregar sean, no solo les sirva en ese momento, sino durante el tiempo, aunque se prolongue, porque realmente este es el problema de muchísimas empresas. Crean códigos, crean protocolos y no se lo realizan. Yo he visto y me parece increíble, por ejemplo, en muchas empresas del extranjero, más que todo las alemanas. Yo creo que las alemanas son mucho más, perduran en el tiempo en sus procesos. Las alemanas y las americanas las confían en todo lugar, pero no pasa aquí. Es como que ahora nos pasó esto del COVID,
nosotros implementamos algunas normas, pero luego nos olvidamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú haces para que tu cliente, para que tu empresa mantenga durante el tiempo este protocolo o este producto que tú entregas? Y es una gran pregunta la que me haces, Cari. Yo creo que forma parte también de la cultura en la que estamos. Un poco cómo nosotros trabajamos es en empoderar a todos los colaboradores y a todos los distintos niveles de la organización, sea un emprendimiento pequeño, sea una empresa mediana o sea una grande. Nosotros creemos firmemente que no existe un sistema de gestión muy complejo que pueda ser aplicado en el tiempo. Si es que yo me lleno de documentos difíciles de llenar, si es que los temas o los procedimientos a cumplir son hojas que se tienen que leer, no van a poder ser cumplidos. Todos los temas deben ser lo más fáciles, lo más digeribles, incluso con dibujos, y cada nivel de la organización, del emprendimiento, del negocio, tiene que ser responsable de un área del todo. Me explico, solo así logramos resultados, porque si solo el gerente, el dueño del negocio está, pero ponte la mascarilla, pero acuérdate del distanciamiento, pero acuérdate de desinfectar, no es sostenible, porque en el momento en el que el gerente o el dueño del negocio o la persona de seguridad no está, no son responsables los colaboradores y ahí es cuando tenemos el problema. Entonces, la principal forma de lograr que esto sea sostenible en el tiempo es lograr el compromiso y el empoderamiento de todos los miembros de la organización, del negocio, para que esto sea perdurable en el tiempo. Ahora, llegó el COVID, llegó al país, llegó al mundo el COVID, y empezamos con estos temas de que el gel, como tú dices, la mascarilla, que el amonio cuaternario, bueno, un montón de químicos que yo sé que están cuidando nuestra salud, pero al mismo tiempo también, yo creo que también nos están afectando. Pero vamos a hablar del tema de un restaurante. Sí, yo tengo un restaurante, tengo un aforo para 40 personas, es un restaurante pequeño, tengo servicio a domicilio, tengo 6 turnos rotativos, porque tengo algunos, tengo fines de semana, atiendo todos los fines de semana. Mis trabajadoras son la mayoría mujeres, cabezas de familia, y inició el COVID. Se cerró la empresa y necesito indicarles a mis empleadas cómo ellas deben manejarse y cómo atender a los clientes. En base a esta necesidad, y además tengo una persona que se me infectó de COVID. Entonces, en base a este entorno que te estoy explicando, eh, ¿cuál sería, qué deberíamos hacer? Asesórame. Bueno, partiendo desde que debemos crear el paso a paso de qué hacer en cada caso. Un protocolo de bioseguridad en un contexto como en el de un restaurante tiene varios pasos. Y acordémonos que no solamente debemos procurar la limpieza, la prevención de la enfermedad con nuestros colaboradores, sino con nuestros clientes y con las familias de nuestros colaboradores. Entonces, partiendo desde establecer un protocolo, es decir, establecer el paso a paso, qué es lo que vamos a hacer al ingreso, en la atención, qué es lo que vamos a hacer al momento de cocinar. Vamos a establecer, incluso vamos a identificar una encuesta de sintomatología con el personal, vamos a identificar quiénes de ellos son población vulnerable. Vamos a llegar incluso a los protocolos de bioseguridad en el traslado de los colaboradores antes de salir de casa, antes de ingresar de nuevo a su casa, para poder garantizar que ellos tengan trazabilidad en todo el día mientras estén colaborando. Adicionalmente, vamos a tener que implementar controles de ingeniería, como por ejemplo establecer el distanciamiento en las mesas, probablemente colocar unas pantallas en la recepción para evitar el contacto. Al inicio de la pandemia, lo que pasaba es que no habían los equipos de protección necesarios, como por ejemplo unas mascarillas correctas. Entonces hubo un sinnúmero y sobre todo siguen existiendo un sinnúmero de mascarillas de tela, no tela, antifluidos, desechables, y solo hay pocas mascarillas que efectivamente nos ayudan en la prevención del COVID como tal, que son las mascarillas certificadas. Aquí en el Ecuador no hay una N95 certificada internacionalmente, no hay una KN95 certificada internacionalmente y solamente un equipo de protección certificado, es decir, que fue sometido a pruebas para
identificar si pasa o no una partícula, un virus, un microorganismo, es el que nos sirve. No nos sirve otros. Con relación a los químicos, nosotros debemos identificar las necesidades. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de una barbería. Nosotros a un cliente nuestro lo certificamos bajo el protocolo de sistema de gestión y ellos tienen productos químicos especiales para poder trabajar y desinfectar cada uno de sus equipos. Ellos empezaron, antes tenían una afluencia de gente muy rápida, muy continua. Ahora se tiene que desinfectar en cada proceso el espacio de trabajo y un poco así tiene que funcionar la dinámica del restaurante. Es decir, no existe, no es que yo me puedo bajar del internet las normas, porque habrán unas que me apliquen y habrán otras que no. Entonces, estamos hablando incluso de madres o de mujeres que atienden en este restaurante. Debemos revisar qué va a pasar en ese hogar, porque seguramente estarán también al cuidado de sus hijos, al cuidado de otras personas. Entonces, nuestras medidas de seguridad tienen que mirar todo el espectro, toda la realidad de los colaboradores, las actividades dentro y fuera del negocio como tal, para que puedan ser sostenibles y para que nosotros podamos establecer las medidas correctas. Ahora, dentro de todo esto, siempre existe un presupuesto, ¿no es cierto? Yo quisiera que con el tema que te dije del tipo de restaurante del que estoy hablando, porque vamos a hablar de 3 tipos de emprendimiento que desde que empecé a promocionar el tema me han preguntado, ¿cuál sería el presupuesto aproximado que debería manejar una empresa para este tipo de restaurantes, para mantener el tema de seguridad? Porque sí es cierto, puedes mantener el gel, puedes mantener algunas cosas, pero ¿hasta cuánto? ¿Qué presupuesto voy a necesitar? ¿Cuánto voy a tener que vender para poder mantener? O sea, eso es como tener un préstamo también bancario, ¿no es cierto? ¿Cuánto debo vender para poder pagar ese préstamo? Entonces, es lo mismo acá. ¿Cómo yo tengo que dentro de mi flujo de dinero, tengo que aprovisionarme para poder salvaguardar tanto a mis colaboradores como a mis clientes? A ver, en temas de presupuestos pueden variar muchísimo porque depende de la intervención y el alcance de la intervención que nosotros hagamos, porque puede llegar incluso a establecer, por ejemplo, un número de pruebas que se pueda tener para el tema de control y del screening que se tiene que hacer con el personal. Pero definitivamente lo que te comento, para cuidar el presupuesto de ese dueño, del dueño del negocio, de la dueña de ese negocio, nosotros debemos establecer los riesgos, debemos identificar y hacer un levantamiento de las necesidades, porque, por ejemplo, en un restaurante estaban comprando unos trajes especiales, por ejemplo, unos trajes antifluido y unos overoles, y estaban utilizando unas mascarillas de tela, por ejemplo. No les sirven los trajes, me explico, no es necesario utilizar estos trajes, no es necesario que esa dueña de ese negocio o ese dueño de negocio inviertan en estos recursos y están gastando plata en vano. Entonces, en función de la necesidad, va a depender, por ejemplo, si vamos a hacer capacitación, vamos a hacer el levantamiento incluso de las necesidades de controles administrativos o de ingeniería. Pero lo más importante es que ellos sepan que solamente implementando procesos sostenidos van a poder ser eficientes en sus recursos. Y eso es lo más importante. Solamente empoderando a su personal van a lograr que sus recursos sean mejor utilizados y les rindan los frutos que ellos están esperando, porque obviamente ese es el contratiempo que tenemos ahora. Debemos cuidar nuestra economía y debemos generar confianza a la vez. Debemos estar seguros y debemos producir. Entonces, contra estas variables es los que nos tenemos que ir acomodando y todo siempre va a depender de qué es lo que hagamos con cada realidad. Ahora, Eddie, hay una pregunta que me hicieron. ¿Es el COVID un riesgo laboral? Ya está codificado como riesgo laboral. Como empleador, si tu empleado se contagió de COVID en la empresa, debes cubrir todo su tratamiento médico, sus pruebas y todo eso. Yo quiero aquí un poco generar también responsabilidad, ¿no? Porque de todas formas, si el colaborador se contagió en la empresa, pues perfecto. Pero
puede haberse contagiado antes o puede haberse contagiado en la casa, pero aquí vamos hablando de responsabilidades. ¿Cómo Correcto, trabajas tú en ese tema? Y de nuevo te pregunto, ¿es esto ya considerado riesgo laboral? correcto, Cari. Y a ver, al inicio de la pandemia, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado en el que establecía que el COVID era un accidente de trabajo. Luego se echó para atrás en el sentido de que es una pandemia y es lo que tú dices, muy difícil identificar que se haya contagiado por la empresa precisamente. Y luego se estableció que sí era un accidente de trabajo, es decir, que era una causal de accidente de trabajo el COVID en las instituciones de salud, en las instituciones de control sanitario, las que están en la primera línea de atención de la de emergencia. En esas sí es considerado un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos la exposición directa. Con relación a el resto de organizaciones, de empresas, de negocios, lo que está establecido es que nosotros debemos identificar el riesgo. El Ministerio de Trabajo ha establecido la obligatoriedad a todas las empresas de identificar y de actualizar su matriz de riesgos para las personas que están expuestas en el COVID. Y sí es un riesgo laboral, por supuesto, porque si es que yo estoy en teletrabajo, hay muchas empresas que necesariamente han vuelto a la modalidad presencial, por ejemplo. Empresas donde probablemente pueden estar tranquilamente trabajando en teletrabajo, pero la parte de la alta dirección ha decidido regresar. Entonces eso es un riesgo. Yo estoy sacándole al colaborador a ejecutar una tarea donde podría estar tranquilamente desde su casa y ahí sí definitivamente es un factor de riesgo biológico que lo debemos identificar, controlar y dar el seguimiento necesario. En resumen, lo que nosotros tenemos es que ser responsables con nuestro colaborador al momento en que él ya es identificado con COVID, ¿no? Correcto, correcto. Definitivamente. Es Las un riesgo organizaciones laboral, tienen. es como si se hubiera caído en el Correcto, trabajo, en la oficina. correcto, sí, es decir, no necesariamente la empresa tiene que correr con los gastos del tratamiento como tal, al ser una pandemia, pero tiene la responsabilidad de demostrar que ha hecho todas las gestiones para identificar, controlar, capacitar, darle los equipos de protección necesarios y adecuados a cada colaborador y en función del tipo de riesgo para poder evidenciar que ha hecho una correcta gestión. El Ministerio de Trabajo ha establecido, por ejemplo, que las empresas tienen que implementar un plan de retorno a las actividades frente al COVID, donde tienen que tener un seguimiento de la sintomatología de la población vulnerable, hacer un programa de riesgos psicosociales frente al COVID, identificar también el tema de riesgos, de riesgo biológico como tal. Entonces, eso es parte de las obligaciones que debemos tener con nuestros colaboradores. Y sobre todo entendiendo que hoy la salud ocupacional ocupa y tiene una relevancia mucho mayor que lo que tenía antes, porque solamente con una población trabajadora saludable, nuestras empresas son saludables y podemos continuar. Tengo el caso, por ejemplo, de una empresa que empezó con equipos de protección no adecuados, empezó a reincorporarse a las actividades sin tener un sistema de gestión adecuado en cuanto a bioseguridad y hoy por hoy están teniendo las consecuencias, la mitad de la población de sus trabajadores están contagiados, están en reposo, tuvieron que contratar nuevamente personas, hacerles procesos de inducción. Entonces esto cuesta plata definitivamente, solamente mientras nosotros podamos ser lo más preventivos posibles, vamos a poder tener mejores estrategias de manejo frente a esta crisis. Perfecto, y en base a eso vamos con el siguiente ejemplo. Es un estudio jurídico, una notaría, perdón, una notaría. Tengo aproximadamente 30 a 40 clientes al día y uno de mis colaboradores, que es uno de las personas que realizan los trámites en una computadora, al mediodía fue identificado con COVID a través de una prueba de PCR porque ya se habían hecho a todos los trabajadores a los colaboradores pruebas rápidas, ninguno salió, todos salieron negativos, siguieron trabajando. Entonces, ¿qué pasa en esta En ocasión? este Yo caso, como dueño del estudio, lo que ¿qué debemos hacer, debo hacer?
lo que debemos hacer inmediatamente es proceder al aislamiento del colaborador y a elaborar el cerco epidemiológico del colaborador o la colaboradora que haya sido contagiada. ¿Cómo es el cerco epidemiológico? Se habla tanto y yo no sé cuál es. Este cerco epidemiológico es implementar normas de vigilancia de salud, es decir, el poder tener o sea, el poder llegar a saber quiénes fueron las personas que tuvieron contacto con el colaborador. Si es que estuvo, por ejemplo, trabajando dentro de la notaría, debemos mandar como casos sospechosos hasta poder demostrar lo contrario a las personas que estuvieron en contacto, como número uno. Debemos hacer la limpieza de toda el área donde estuvo trabajando, procurar hacer la trazabilidad de los lugares donde estuvo. Entonces, este cerco epidemiológico, es decir, es hacer todo el análisis, toda la ruta, por así decirlo, de la persona y contener a aquellas personas que hayan estado en contacto, contener, aislar, para evitar que estas personas posibles contagiadas sigan contagiando al resto. Entonces hay que hacer un plan de comunicación, ¿no es cierto?, de llamar, hay que hacer, debemos cerrar temporalmente la oficina hasta poder desinfectar o limpiar las áreas. Todas estas cosas son las necesarias en el caso de que haya un contagio dentro de una empresa y poder revisar y hacer un análisis de qué pasó. Sí, lo que pasa es que tuve una reunión familiar y no sabía, pero mi prima. O sí, no sabía, pero me quité la mascarilla cuando estaba frente a un cliente, entonces seguramente esto pasó. Esto nos va a ayudar para implementar mejor controles. Entonces, colaboradores, compañeros, compañeras, vieron lo que sucedió. Su compañero se contagió por estar en contacto con o por haber estado frecuentando esto. Y eso es muy importante para tomar correctivos. Entonces, dentro del protocolo que debemos actuar es la comunicación, información, informar y realizar todos los pasos para aislar a las personas y lograr que nuestra empresa se segura. Me preocupaba mucho esto del tema de la notaría, porque tú sabes que ahí usas mucho las manos, o sea, tienes que poner que el sello, que tienes que el esfero, que tienes que firmar, el notario tiene que firmar. Entonces, es un tema de contacto constante con las manos. Entonces, este tema de que solo debemos lavarnos las manos, debemos tener más cuidado personal con el uso de la mascarilla y todo, yo le veo bien complicado. Yo creo que a pesar de todos los cuidados que puedas tener, en un descuido puedes contagiarte. Definitivamente, hay algunas, ahí hay que identificar, hay elementos que me sirven y que me ayudan para evitar, por ejemplo, el tocarme la cara eventualmente o periódicamente durante el día. Los protectores faciales, los visores, hoy por hoy son uno de los elementos que recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque precisamente no solamente me van a evitar que la partícula de aerosol, que es la que contagia, llegue a mi cara, a mi rostro, llegue a mí, porque se van a quedar ahí, sino que van a evitar esto de que yo me esté tocando la cara, que me esté cogiendo el cabello, que es lo que contagia, ¿no es cierto? El tema también de colocarnos, hay personas que se ponen la mascarilla aquí en la frente, se ponen la mascarilla en la barbilla, se ponen acá, se incomodan, y acordémonos que este elemento de la mascarilla, la parte externa, es la que está conteniendo el virus, en teoría, ¿no es cierto? Es la que me está permitiendo a mí estar en un supermarket o en un centro comercial o estar en el banco y no tener el virus. Pero ¿qué pasa si yo esta parte externa la cojo, la manipulo, le doblo, le dejo en el auto, en la cartera, en la mochila y luego nuevamente me toco las manos? Es ahí donde precisamente nos contagiamos por la falta de cuidado, por el desconocimiento, por estar manipulando sin necesidad partes de nuestros objetos. Entonces es súper importante que las personas sepan cómo deben sacarse una mascarilla, cómo deben, en el caso de que tengan algún otro traje, que los trajes nuevamente, como te digo, no son necesarios. Los trajes de bioseguridad de por sí tienen que ser antiestáticos, tienen que ser antifluidos, no tienen que tener costuras, en la mayoría de casos deben ser desechables.
El sacarme un traje de bioseguridad por arriba, hay algunos que no tienen ni cierre, ni aberturas. Por arriba estoy yo esparciendo el virus por todo mi rostro. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para reducir el contacto. Lo principal es reducir el contacto, la concientización. Y en el caso de la notaría, por ejemplo, yo lo que hubiera hecho es suspender el ingreso de personas. Ser responsable y decir, miren, tuvimos aquí un caso, estamos cerrando. Eventualmente yo sé que es un tema público un poco delicado cerrar porque tienen que atender, sin embargo, debemos en este momento tener las precauciones para evitar seguir propagando el virus innecesariamente. Entonces, en resumen, si yo tengo una empresa, veo que lo más importante es invertir para mis colaboradores en unos visores. Como tú dices, no había tomado en cuenta que es un tema de no tocarse la cara, ¿no? Porque en realidad no se toca a cada rato la cara. Y como tú dices, igual la mascarilla la podemos usar, no usar. Yo he visto en algunos en cadenas de supermercados que se protegen con gafas y con la mascarilla, pero como tú, un visor, una mascarilla, no el tema del traje de antifluidos, porque realmente tienes que regresar a la casa y lavar tu ropa. Y por ahí estaríamos bien. El tema del lavado de manos constante y dependiendo del número de trabajadores, yo creo que por cada uno se podrá gastar entre 15 y 20 dólares para que ellos puedan mantener ese tipo de seguridad, ¿no? De lo que he visto y he hecho un presupuesto aproximadamente. Más, por supuesto, el tema del gel. Ahora, este tema del amonio cuaternario, ¿es necesario? ¿Se pega a los pies? ¿Tienes que pasar por el amonio cuaternario? Hay, hay muchas Hay muchas sustancias que nos pueden ayudar para desinfectar. El amonio cuaternario es un desinfectante como cualquier otro. Mientras nosotros podamos implementar, hay por ejemplo, empresas o situaciones donde he visto que mezclan el amonio cuaternario con el cloro y no nos damos cuenta que eso puede formar clorogás, por ejemplo, que es muy peligroso y es tóxico para la respiración, como tú bien lo decías. Mientras nosotros limpiemos las superficies altamente tocadas con la mayor periodicidad que podamos y con la sustancia, ya sea, hay por ejemplo, nosotros estamos utilizando también sustancias biodegradables que son mucho más nocivas para la respiración de la persona de limpieza, para los colaboradores, que un cloro, que un amonio cuaternario. Está bien el amonio, está bien, no es que está mal, pero no hay que exagerar, no hay que utilizar cantidades grandes. En algunas ocasiones basta con limpiar eventualmente la superficie periódicamente, como yo te decía, por ejemplo, en los teléfonos de las empresas, sí colocar una toallita con alcohol, ¿por qué? O, por ejemplo, la impresora que la digita todo el mundo, o el microondas para calentarse la comida, o las manijas de las puertas, sí eventualmente estarles desinfectando con la mayor periodicidad que podamos en función del flujo para poder garantizar mejores resultados. Hoy, como te decía, lo más importante es que tengamos una ficha técnica del equipo, perdón, de la sustancia, eh, podamos socializar esta ficha técnica con la persona que va a hacer la limpieza dentro de la oficina o de la organización, para que sepa en qué cantidades se tiene que colocar, para no desperdiciar recursos, para no estar con la posibilidad de tener mayor contacto con la sustancia química, y no mezclar, no hacer mezclas milagrosas, porque a veces no es lo óptimo. Eddie, en honor a todo lo que tú me has dicho, como empleador, como colaborador, como emprendedor, realmente no es que esto nos va a afectar muchísimo dentro del presupuesto, sino que tenemos que ser considerados y claro, Sí, ahora estamos mirando cada centavo. sí, sí, sí. Yo diría que, a ver, dentro de un presupuesto como para poder implementar un equipo de protección, lo más importante hoy por hoy sí será lo que yo pueda invertir, capaz que lo puedo hacer yo solo, en concientización del personal, en tener unas buenas mascarillas. Eso sí, yo sí les recomiendo que inviertan en unas buenas mascarillas, no necesariamente las que me dicen que son de tela antifluido y no sé qué, pueden contener el virus porque no están certificadas. Eh,
esa sería mi recomendación. Y obviamente poder tener los elementos de limpieza y desinfección necesarios para que los colaboradores puedan estar constantemente lavándose las manos o desinfectándose. Pero yo creo que con una buena mascarilla, una adecuada, una certificada, un visor, yo lo recomiendo por esto sobre todo, porque me ayuda a evitar estarme tocando la cara y porque contiene las partículas de aerosol. Yo creo que podemos ir trabajando. Y ojo, el equipo de protección va a depender del contacto que yo tenga con el virus, va a depender incluso de las actividades que yo ejecute dentro de la empresa o del negocio. Y entonces es súper importante por eso hacer como este mapeo. No todos los trabajadores tienen las mismas necesidades, no todas las áreas requieren lo mismo y entonces es importante tener esta identificación para poder implementar mejor y ser más eficientes con nuestros recursos. Perfecto, entonces, como tú dices, tenemos que hacer un plan de retorno a la oficina, de retorno al trabajo, tenemos que hacer un programa para manejar de mejor forma nuestro local con todas las seguridades que tú me dices, seguridades que a veces nos venden por vender y otras que sí son necesarias, que vendría a ser el visor, la mascarilla y el lavado frecuente de manos. Yo creo que con eso nos podemos quedar y la limpieza de las superficies para no morir en el intento, ¿no? Porque Sí, realmente el empresario está quebrado, o sea, realmente los locales de comidas también es complicado, tratan de vender, esto de vender en línea también ha sido un reto, se han transformado de tradicional a digital, entonces todo esto implica muchísimos gastos. Eso por un lado estamos claros que no debemos, que sí debemos dedicar una parte de nuestro presupuesto a esto, pero lo que yo veo más aquí es esta organización, ¿no? Esta dedicación en realizar todos los pasos que vamos a hacer para lograr que nuestros colaboradores y nuestros clientes estén bien, estén sanos. También vemos que en el tema del COVID, que sí es un riesgo laboral y que como empresa debemos ser responsables junto con el colaborador y realizar todos los procesos que tú nos has dicho. Ahora vamos al tema del teletrabajo, porque si bien es cierto, íbamos a hablar sobre tema seguro, empresa segura, local seguro, emprendimiento seguro, también tenemos que hablar con el primer tema que topamos, que ahora tenemos más conexión, del teletrabajo. Aquí también hay riesgos laborales. Y los riesgos laborales que tú has visto, me estabas describiendo hace un ratito, no sé si me puedes nombrar 2 o 3 riesgos laborales del teletrabajo, por favor. claro, claro que sí. Principalmente tenemos el riesgo ergonómico, que es la adaptación del puesto de trabajo. Tuvimos que salir abruptamente de nuestras oficinas, teníamos nuestras computadoras, nuestra silla más chévere, una iluminación adecuada, y hoy estamos trabajando en la mesa del comedor, en la sala, y entonces eso nos trae como consecuencia un impacto a todo lo que es la columna, la cervical, la lumbar, el estar todo el tiempo con tareas repetitivas, como número uno. Y la segunda, y yo creo que no sé en qué importancia estén, son los riesgos psicosociales. El aumento de la carga de trabajo, el estrés, la incertidumbre, esto de que te comento, de que todo confluye en la casa, ¿no es cierto? Tengo que estar atendiendo una reunión en Zoom mientras le tengo que estar revisando la tarea a mi hijo cuando estaban todavía en clases, o tengo que estar pendiente de la comida, o tengo que estar haciendo otras cosas, y eso incrementa los niveles de ansiedad. Y hoy este impacto está teniendo los colaboradores dentro de las organizaciones. Entonces es muy importante, necesario. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con teleinspecciones para identificar cómo están trabajando los colaboradores, haciendo mediciones ergonómicas a través de telesllamadas o de llamadas virtuales. Estamos identificando las necesidades. Hay que ver, por ejemplo, que el ángulo de visión del colaborador sea horizontal para que no esté inclinado, no haya un impacto en la cervical, que tenga una adecuada iluminación, que no haya deslumbramientos para estar con problemas luego. Entonces, todos esos temas hay que mirar en el teletrabajo y sobre todo esta parte de poder, yo le digo como un cambio de cultura organizacional, es decir, debemos
cambiar y mutar a que está bien si es que tengo interrupciones, a que yo me puedo acomodar, si es que soy mamá, probablemente a reuniones de entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, pero si me ponen una reunión 7 de la mañana, voy a tener más complicaciones, ¿no es cierto? Si soy un papá, igual. Entonces, adaptar, establecer políticas de envío de correos, evitar enviar los correos luego de las 8 de la noche, evitar molestar a mis compañeros fines de semana, a menos de que la producción o las actividades de mi negocio así lo requieran. Pero dentro de todo manejarnos en un contexto en el que estamos teniendo ya de por sí, hoy por hoy, la carga emocional del virus como tal, al tener más casos en Quito, por ejemplo, o el estar en la misma situación que estuvimos en Guayaquil hace algunos meses, incluso hay casos ya de pérdidas, ¿no es cierto? Los colaboradores empiezan a tener casos de contagios de sus seres queridos, entonces a eso hay que añadirle esta otra carga emocional. También nosotros hemos estado trabajando en talleres de manejo de emociones, manejo de ansiedad, manejo del estrés, para que ellos puedan identificar estas emociones, trabajarlas, porque no está mal sentir miedo, no está mal sentir estrés, pero tú tienes que saberlo manejar. Y eso no, muchas veces los colaboradores no saben cómo. Entonces, con relación al teletrabajo hay mucho por hacer, hay que hacerlo. Definitivamente es parte de la responsabilidad de una organización y hay todos estos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Eric, en el tema que tú topaste sobre el teletrabajo y por qué decidir, hay muchos trabajos que nosotros podemos decidir, bueno, estamos en una pandemia, usted vaya al teletrabajo, usted se queda. Yo creo que en esa parte todavía estamos quedados, todavía el empresario ve la necesidad de verle al trabajador ahí, de que vaya y timbre de 8 a 5, así no haga lo mismo que en el teletrabajo y tal vez sea por esa cuestión que tenemos de padres, ¿no? También de paternidad, diría yo, de que si no veo lo que haces, no estás haciendo. Sí, Entonces, pues yo creo que es eso. ¿Cómo tú lo que me decías, parte de evitar, parte de tener una empresa con una salud ocupacional buena, es tomar decisiones correctas, tomar decisiones que nos permitan que nuestra empresa sea segura? ¿Cómo tú mides esta parte cuando tú haces una inspección, cuando tú estás asesorando una empresa? a ver, es muy importante, nosotros partimos siempre de la identificación de los riesgos que existen, tanto en la parte de operación del negocio como tal, como la parte interna de las relaciones de los colaboradores. A esto se llama un levantamiento de una matriz de riesgos, que es lo típico por donde se empieza en la parte de seguridad y salud. Luego de eso, sí identificamos diferentes necesidades en función de las actividades, como te decía. Y en función de eso sugerimos cuáles son los mejores implementos, las mejores medidas para prevenir tanto los riesgos físicos, los que se pueden ver, como los psicosociales, aquellos que tienen que ver con la parte mental y social y psicosocial del trabajador. Y en función de eso, yo sí creo, estoy de acuerdo contigo, hoy hay sigue habiendo esta idea de que si no me timbran tarjeta no están trabajando. Gracias a Dios, un poco esta pandemia sí nos ayudó a que organizaciones vayan cambiando eso y se den cuenta de que tranquilamente se puede funcionar así, las que pueden, por supuesto. Y hoy con la tecnología tenemos un sinnúmero de herramientas donde podemos tener la entrega de reportes en vivo, donde podemos tener nubes, donde vayamos colocando la información, donde podamos tener acceso los colaboradores en ese momento de lo que estamos haciendo. Entonces, hoy creo que la tecnología también nos ayuda para poder mantener una adecuada cultura de trabajo y sobre todo entender que si no hay una población trabajadora saludable, no hay empresa saludable, no existe empresa en el futuro, porque si es que yo tengo un 30%, un 20%, un 10% de contagios, necesariamente voy a tener que suplir esos puestos de trabajo con los costos que eso involucra, necesariamente voy a tener que suspender actividades por este tema y eso me significa pérdida.
Entonces hay que tener un equilibrio entre las dos cosas y poder implementar los procesos necesarios. Hay una pregunta que quiero hacerte y que sucede en muchísimas personas. A la gente le da vergüenza tener COVID. Y por vergüenza te digo que no lo comunican, no lo dicen. Inclusive las mismas empresas no comunican a sus colaboradores de que alguien tuvo COVID. ¿Cuál es el mejor protocolo que tú crees que se debe seguir aquí como empresario? ¿Cuál es tu decisión? ¿Comunico? ¿No comunico? Yo como persona, tú tienes que comunicarlo, pero como te digo, la vergüenza está al máximo nivel. Entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas en esa parte? ¿Cómo puedes concientizar al trabajador de que te comunique? Y tú mismo, ¿cómo concientizarte de que tienes que decirlo? Definitivamente ahí hay una línea delgada y yo ahí te diría, mira, hay organizaciones y organizaciones. Hay, por ejemplo, tenemos el caso, y yo sí te digo, tenemos el caso de un colaborador que tuvo COVID en una empresa y empezaron a hacerle bullying los compañeros, es decir, empezaron a tener un poco de acoso y empezarle a molestar. Sí sucedió. Pero hay formas. La consigna, yo te diría, siempre hay que comunicar. No necesariamente decir Pedro Pérez es quien se contagió y fue por esto. Podemos mantener la confidencialidad del colaborador en el caso de que nosotros pensemos que puede llegar a pasar esto, pero sí comunicar porque únicamente comunicando es como estamos en modo alerta. ¿Cierto? Y ahí es cuando empezamos a cuidarnos más, cuando decimos, ya llegó, ya tocó mi puerta, ya está en mi conjunto o ya vino a mi organización, ay, entonces ahora sí me tengo que cuidar el doble. Ahora sí, mami, ya no te voy a ver porque imagínate que tuve un compañero, una compañera que estuvo en contagio con COVID y yo estuve en la empresa. Y es la única forma de que nosotros podamos tener mejores procesos y de que podamos lograr que las personas tengan más cuidado. Sí cuidar, ya te digo, en uno de nuestros clientes pasó, empezaron a tener un tema ahí de molestarle y entonces hay que medir. Por eso te decía, hay organizaciones y en función de eso debemos mirar cómo lo comunicamos. Pero definitivamente hay que hacerlo. Perfecto, Edith. Yo te agradezco muchísimo por toda tu colaboración. Quisiera para el cierre de esta entrevista que hemos tenido, que ha sido completa y muy amena, hemos topado varios temas de interés. Quisiera que tú nos des un resumen de toda esta entrevista y tips para aquellos emprendedores, empresarios, también dueños de locales, pymes, que están muy preocupados por el presupuesto, por lo que deben hacer. Yo creo que sobre todo más es sobre el presupuesto, cómo deben hacer, cómo considerar a esta enfermedad y nosotros podemos superar esto y lograr, como te digo, una empresa, un local o un emprendimiento seguro. Chévere, Cari. Empezando por decirles que cualquier medida de prevención puedan hacerlo asesorados, si es que tienen el desconocimiento correctamente para que sean más eficientes en sus recursos. Eso como número uno. Como número dos, yo diría, esto definitivamente nos trajo enseñanzas y una de las enseñanzas es en que podemos trabajar como equipo de mejor forma. Muchas soluciones también nacen de los propios colaboradores. A veces los dueños de los negocios estamos pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Tener canales de comunicaciones eficientes con los colaboradores. Ellos a veces dicen, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Y resulta que es la mejor solución porque ellos son los que están en el día a día. Entonces eso también funciona. El poder implementar un proceso de educación continua, de concientización continua y de cuidado que sea permanente en el tiempo y que tome, como yo siempre digo, nadie en el FODA del 2020 puso pandemia, ahora ya la tenemos que poner. Y entonces el colocar esto dentro de nuestros planes de continuidad para poder estar preparados de mejor forma y que esto nunca más nos vuelva a tomar por sorpresa. Muchísimas gracias, Edith, por tu colaboración el día de hoy. En esencia, hemos hablado de temas
de seguridad ocupacional, de cómo tú puedes sobrevivir como emprendedor, como pymes, y no morir en el intento. No necesitas un gran presupuesto, necesitas más concientización, más comunicación y sobre todo muchísimas ganas de lograr superar esta crisis. Yo creo que los mejores emprendedores, los mejores colaboradores y los mejores empresarios son los que superan las crisis. Ha sido un gusto, muchísimas gracias Edith por tu presencia y muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy en Esencia. Nos vemos el día de mañana por Facebook Live. Un gusto. Chao, Chao, muchas gracias. gracias.